Hoy vamos a conversar con el vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma, con Borja Perdomo. Vicepresidente, muy buenos días. Buenos días, Alba, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos avanzando en todos los trabajos que tenemos? Bien, pues la verdad es que ya bastante avanzado, sobre todo los trabajos de reconstrucción, ¿no? de esos caminos. Ya hace unas semanas abríamos uno más en la zona de las Norias y bueno, pues también ultimando ya lo que es, o dándole ya la recta final a la carretera de la Laguna de las Norias. Todavía nos queda una parte del trazado, pero bueno, espero que pronto ya pueda estar a esa cota necesaria para poder en breve ya empezar a instalar la iluminación y esas barreras de seguridad que nos puedan permitir ya pues ponerla en funcionamiento las 24 horas del día. En lo que se refiere a esa recuperación de caminos, consejero, recuerdo que hace ya unas cuantas semanas hablábamos de cómo iban marchando, de qué nos faltaba, qué nos falta hoy en día por conectar. Realmente lo que nos falta son las conexiones a través de la carretera de la Laguna de las Norias, de la zona del Corujo, Cabrejas y una zona aislada que se quedó por encima de las Norias, justo empezando la carretera, también se conectará por ahí. Eso se hará a través de la carretera, pero obviamente hay que terminar primero la carretera, dejarla a su cota necesaria para hacer esas conexiones. Y después nos falta la parte alta del camino Aniceto, que no hemos podido comunicar por la parte baja, y lo que estamos es intentando hacer un pequeño estudio de cómo se podría recuperar por la parte alta, pero eso conlleva también terrenos privados, que hay que hablar con los propietarios a ver si nos permiten acceder por esos terrenos privados, pero el resto de actuaciones ya podemos decir que están en funcionamiento, que ya los vecinos están pudiendo entrar a sus viviendas. Aprovecho para preguntarle, consejero, porque ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, de las expropiaciones. Estábamos esperando para esas expropiaciones de la carretera en Laguna de las Norias, a ver qué decía, ¿no?, el Estado. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Porque los vecinos y vecinas parece ser que están descontentos con lo que se sabe de momento. Yo lo entiendo que estén descontentos porque no saben bien qué es lo que va a pasar realmente con los terrenos, pero aún no estamos a la espera de, igual que la carretera de la costa, el gobierno, creo que el consejero lo ha dicho, Chano Franquis, que estaban también a la espera de que la abogacía del Estado pues nos diera algún dictamen de como había ocurrido en otras catástrofes, incluso en otros países, ¿no? Porque en España no tenemos ninguna desgracia, ¿no?, igual que esta. Al final todos son o riadas o terremotos, que al final el terreno queda, ¿no? Pero entonces estamos a la espera de esos dictámenes. Ya se han corregido, algunos vecinos han presentado alegaciones para correcciones de superficie y demás. Ya se está trabajando, ultimando en esas correcciones que nos han solicitado algunos vecinos, y bueno, estamos a la espera, igual que pasa con la carretera de la costa, de poder tener certeza en lo que va a pasar en concreto, porque sí es verdad que nos preocupa, igual que a los vecinos, poder empezar a contestar cuanto antes cómo se van a pagar esas expropiaciones y de qué manera se van a hacer. Porque lo que tenemos por ahora, señor Perdomo, es que es la normativa vigente, es decir, sí, que se pagarían al precio del estado en el que se encuentran en este momento. Sí, es la ley de expropiación forzosa, que es la ley desde el año, pues no sé si 50, la que ha habido durante esta época, como digo yo, democrática. Lo que se está viendo es a ver si hay alguna posibilidad de tratarlo de forma diferente, va a ser algo específico para este tipo de catástrofes, que es lo que se está viendo, porque al final yo sé que la gente está desesperada, pero tampoco puedes aplicar, hacer una norma con un simple decreto, ¿no? Como por ejemplo se ha hecho, porque te la puede tumbar cualquier denuncia, cualquier tribunal te puede tumbar ese pago. Ya ha pasado en algunas ocasiones en algún sitio en la península que se han hecho en catástrofes valoraciones por encima de lo que marcaba la ley de expropiación forzosa, y al final han sido anuladas por un tribunal superior de justicia o ante cualquier alegación. Entonces yo creo que hay que hacer algo que, si se puede, con fundamento, ¿no?, que eso esté avalado de alguna forma jurídica, en que si llega cualquier denuncia o cualquier queja, pues no se venga bajo ese procedimiento de expropiación. Consejero, hablando ya fuera de esa reconstrucción, etcétera, obras de carácter general en la isla de La Palma, que también tenemos en marcha, que también tenemos que seguir trabajando en ellas, me gustaría preguntarle sobre ese
ese tramo, esa LP1 por Amagar, que hace pues unos días de Coalición Canaria pues se criticaba, ¿no?, que no se han iniciado estas obras. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo he hablado con los alcaldes y les he transmitido la gran problemática de ese tramo de carretera. Ese tramo de carretera tiene más de 70 expropiaciones que hacer, por lo tanto con la es bastante complejo. Bueno, vamos a no llamarlo expropiaciones, que ha habido lo que tiende siempre es a negociar, ¿no? Pero sabemos que hay propietarios pero que digo que tenemos la carretera de la costa de la laguna, la laguna, también tuvimos en Tijarafe, pues ese que se ralentizaron también por este tema, que siempre nos encontramos con ese obstáculo. Tienes que ver que en ese tramo de carretera hay viviendas que están pegadas prácticamente a la carretera, donde nos obligaría incluso en algunos casos a afectar a algunos patios de esas viviendas. Por lo tanto, es un tema complejo. El Cabildo tiene el proyecto, es verdad que tiene el proyecto, incluso yo hace un año y algo le transmití, le pasé el proyecto al Gobierno de Canarias a ver si ellos con su gabinete de expropiaciones, como es más grande, pues no podían echar una mano jurídicamente. La idea era comprar, nunca expropiar, o expropiar siempre es al final el último remedio, pero es verdad que para el Cabildo es bastante complejo llevar a cabo esas expropiaciones desde el propio Cabildo, ¿no? Date cuenta que el Cabildo tiene un servicio para llevar expropiaciones que es patrimonio, que es bastante limitado, que ya con el volcán se ha visto agravado por todo este tema de las carreteras que se han ocupado y demás, y que bueno, y que al final atiende a todo, cualquier trámite que haya que hacer de una permuta de un edificio del Cabildo, pues todo va en el mismo servicio. Por lo tanto, yo creo que el Cabildo no tiene capacidad de poder expropiar esos terrenos. Vamos a ver si de alguna forma, incluso se ha planteado la forma de hacerlo con una consultoría externa, pero al final tiene que firmarlo un funcionario de este Cabildo. Por lo tanto, ese proyecto se redactó en su momento, se encuentra en el servicio de infraestructura, pero yo no me atrevo a ponerle fecha a cuándo pueda salir ese proyecto. Yo sé que es muy necesario, sé que cualquier mejora que se pueda hacer en la carretera entre Los Llanos y Garafía es muy necesaria para los vecinos, pero tampoco quiero engañar a nadie y tampoco puedo ponerle fecha sobre la mesa a cómo se pueda ejecutar ese proyecto. Es decir, el problema son las expropiaciones, no tiene nada que ver con... la titularidad de los terrenos es privada, son casi 60 propietarios, algunos es verdad que están dispuestos a vender, pero otros no están dispuestos a vender, por lo tanto nos tendríamos que ir a un mecanismo de expropiación si no estuvieran dispuestos. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. Si fueran 2 o 3 sería más sencillo. Nosotros hemos comprado, la Rotonda del Molino hubo que negociar con 2 propietarios, eran 2, estaban dispuestos a vender, se compró y se ejecutó la Rotonda del Molino, por ponerte un ejemplo, pero son muchos terrenos y la capacidad que tiene el Cabildo ante eso es muy poca. Consejero, me gustaría que hiciéramos un resumen, una valoración general de las obras que tenemos, o las más importantes que tenemos en marcha en La Palma. Por ejemplo, de las últimas que hemos ido actualizando, los sauces, San Isidro, la Grama, el Pilar, etcétera, porque también me gustaría preguntarle ahora sobre la cuestión del FEDECAN, esos cambios que hemos tenido, a ver cómo vamos a funcionar a partir de ahora. Bueno, obras importantes hay varias en ejecución. Tenemos ayer sacábamos un anuncio de corte, a ver si la próxima semana podemos tener asfaltada la Rotonda del Molino, la Rotonda de IFA, de una vez ya, después de tantos problemas. Esperemos que la próxima semana se empiecen esos trabajos de asfaltado y poder terminar ya la actuación de la Grama, que era una actuación importante, de las más importantes de esta legislatura, y que por diversos problemas pues se ha ido retrasando en el tiempo. También estamos a punto de concluir el San Isidro del Pilar, el asfaltado de San Isidro del Pilar. No puede ser, al final tuvimos que rescindir el contrato de la carretera del asfaltado de Tijarafe a Punta Gorda, que lo teníamos adjudicado, pero como era una obra menor a 4 meses no se permitía la revisión de precios, por lo tanto lo que hicimos fue hacer un proyecto nuevo y estamos ahora con los trámites para aprobar y volver a sacar a licitación ese proyecto de asfaltado. Tenemos ya adjudicada la carretera de Gallegos, los 2 kilómetros que había que asfaltar donde se colocaron las mallas de protección, está adjudicada ya. También la travesía de Barlovento, que hubo que sacarla nuevamente a licitación, también está próximamente para adjudicarse, y por lo tanto tenemos obras importantes, unas que se van a iniciar, otras que se van a terminar en cuanto a lo que es carreteras. También dentro del FEDECAN tenemos obras importantísimas, ¿no? Cercado Manso, el polígono industrial, se prevé que pueda terminar sobre el mes de diciembre, si no pasa nada. Es una actuación muy importante en Punta Llana.
Tenemos, estos días visitaba la calle Nueva El Drago, Los Sauces, que también es una calle que le va a generar al municipio de San Andrés y Sauce bolsas de suelo donde poder construir, que es necesario en los municipios, que es una obra que era de 2 años, ya ha pasado aproximadamente 1 año de ejecución. La obra va a un 30 o un 40% de ejecución. También creo que a finales de la próxima semana o la siguiente, posiblemente el Caravaning se encuentre ya prácticamente terminado, un Barlovento, también es una obra importante del FEDECAN. Y después pues seguimos con obras que se nos han atravesado, obras importantes también, como es la del Paso, la de Gasmira, que estamos ya en los trámites finales para resolverle el contrato a la empresa que se le adjudicó la obra. El vivero de empresas de Tijarafe, ya hemos resuelto el contrato y ahora lo que vamos a hacer es una encomienda, que es posiblemente lo que hagamos en Gasmira también, una encomienda a Traxa para que finalice esas obras y no empantanarlas mucho tiempo en el tiempo, porque al final son obras importantes que están en los cascos urbanos de los municipios y que no podemos ahora estar otros 8 o 9 meses para volver a licitar, sino nosotros normalmente cuando tenemos algún problema solemos tirar de la empresa pública Traxa para poder terminar de ejecutar esos trabajos. Y bueno, muchas obras más. Está el restaurante en Punta Gorda, también se está ejecutando, lleva un buen ritmo de ejecución. El Parque Cultural Islas Canarias, que también está dentro del FEDECAN. Hay bastantes obras pues, que se están ejecutando ahora mismo con los fondos del FEDECAN y algunas, como te dije, que se van a terminar en breve, en pocas semanas. Como les decía, consejero, el FEDECAN ha tenido ese cambio de que ahora los ayuntamientos no pueden optar, ¿no?, a esas convocatorias. En este caso será el Cabildo Insular de La Palma el que se encargue. ¿Cómo se va a afrontar esta parte? Porque hay algunos ayuntamientos que muestran cierta preocupación, otros que no tanta, porque ya están acostumbrados más o menos a un mecanismo como este, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes o cómo lo afrontan ustedes del Cabildo? Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema porque vamos a seguir utilizando el mismo método. Al final, aunque el Cabildo tuviera poder de decisión, el Cabildo va a contar con los ayuntamientos y los ayuntamientos le van a hacer las propuestas al Cabildo. Este Cabildo no se ha plantado en ningún momento, de hecho el FEDECAN no tiene sentido sin los ayuntamientos, por lo tanto el Cabildo, nosotros nos reunimos cada 4, 5, 6 meses, hacemos una ronda con todos los ayuntamientos para ir viendo cómo van las obras. Incluso en la última que tuvimos ya hace unos meses, ya les planteamos a los ayuntamientos que fueran trayendo proyectos nuevos. Por lo tanto, al Cabildo de La Palma va a seguir trabajando de la misma forma. Los recursos es verdad que salen del Cabildo y del Gobierno de Canarias, obviamente, pero los ayuntamientos van a seguir jugando el mismo papel y van a decidir, ellos serán los que decidan cuáles son las obras que se quieren ejecutar dentro del programa FEDECAN, y el Cabildo pues seguirá decidiendo en sus obras, las obras que ejecuta como Cabildo. Para nosotros no va a cambiar nada, no podemos hacer obras que generen, que al final es para lo que está hecho el FEDECAN, no vamos a hacer obras que generen economía, dinamización, actividad comercial, actividad de cualquier tipo, sin contar con los ayuntamientos. Eso sería un grave error, porque al final los ayuntamientos son los que saben qué tipo de acciones hacen falta en sus municipios. Vicepresidente, nos encontramos en un momento en el que estamos trabajando en presupuestos en todas las administraciones. Tenemos sobre la mesa ese borrador de presupuestos, esa propuesta de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué valoración hacemos de lo que se destina por el momento a la isla de La Palma, teniendo en cuenta la situación que tenemos? Hay quien lo entiende, hay quien no, hay quien habla de que evidentemente es insuficiente. Tenemos unos 1.000 millones de euros en pérdidas en cuanto a esa erupción volcánica, y por el momento lo que tenemos planteado son en torno a 37 millones de euros, parte de ello para el plan de empleo, otra parte para ayudas en materia de vivienda. ¿Cómo valoramos esto y cómo nos planteamos esa futura reconstrucción si todavía no sabemos cómo se va a financiar? Bueno, no había partida tampoco en los presupuestos generales del Estado del año pasado y el dinero ha ido llegando. Está el fondo de contingencia, esto es una emergencia. Vamos a ver, hay un fondo de contingencia que creo que supera anualmente los 3.000 o los 4.000 millones de euros dentro de los presupuestos del Estado. Por lo tanto, hay 30 millones para un plan de empleo, hay 6 millones para la compra de viviendas en la zona de Puerto Naos y La Bombilla, que también es necesario. Y yo creo que yo no le veo más discusión. Al final,
está el fondo de contingencia, que es de donde se tira, quizás incluso más rápidamente que de una partida presupuestaria. Para eso está, para cubrir unas emergencias, y yo creo que el compromiso del gobierno está ahí, ha estado, está presente y seguirá estando presente hasta que la isla de La Palma lo necesite. Por lo tanto, yo no veo más debate. Si el año pasado se pudieron sacar todos estos millones del fondo de contingencia, no veo por qué este año no se pueda, tenga que tener una partida específica, se puede sacar del fondo de contingencia. Por lo tanto, incluso valoro los presupuestos. Si nos metemos en la valoración a nivel Canarias, positivamente, tenemos más inversión y tenemos el presupuesto más alto de la historia para Canarias, y eso está, no es una cosa que yo diga, sino que se ven los datos de año por año. ¿Y no les genera a ustedes un poco de incertidumbre el que se está acercando a final de año, el que ya estemos a punto de tener encima de la mesa esa nueva planificación territorial, que esperemos que la tengamos ya entre diciembre y enero, pero que todavía no sepamos cómo vamos a materializar, cómo vamos a financiar? Ya no estoy dentro de los presupuestos del Estado, sino en términos generales, porque sí, vamos a tener ese plano, pero ¿cómo lo vamos a arrancar? Bueno, vamos a ver, el plan al final, el territorial nos marcará las distintas zonas donde se puedan pues construir, tanto temas industriales como residenciales, como recuperación de fincas agrícolas y demás. Yo creo que eso es clave, y yo creo que después pues todas las administraciones tendremos que poner un poquito de nuestra parte para intentar buscar financiación para, bien sea comprar suelo, en algunos casos habrá que comprar suelo para poder ejecutar viviendas, bien sea las comunicaciones, que bueno, creo que hay un compromiso claro entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo y el Estado, incluso con el tema de la carretera de la costa, y es clave la recuperación de la LP2, que esperamos que pronto se pueda empezar a recuperar. Y yo creo que, un poco lo decía, ¿no? Es necesario, ese mapa es necesario tenerlo claro, para después tener claro qué es lo que tenemos que pedir o por dónde tenemos que tirar, pero sin tener nada, eso sobre la mesa es difícil poder tocar puertas. Hay unos proyectos ya de nuevos barrios completamente sostenibles, que oye, que habrá que incluso pedir financiación a Europa, a ver si se pueden construir, pues habrá que ir tocando todos los palos en materia de las distintas administraciones, pero es verdad que es necesario tener ese plano sobre la mesa aprobado, que sepamos que jurídicamente no va a tener ningún tipo de problema, y después empezaría con las soluciones. Por eso yo a veces digo que las soluciones definitivas tendrán que venir ahí, o sea, en ese plan. A veces, yo sé que a veces las soluciones de emergencia pues han tardado algunas más de la cuenta. Oye, todos cometemos errores, nos equivocamos muchas veces con los plazos. A mí los plazos, por eso no me gusta mucho hablar de plazos, cuando son situaciones en las que a lo mejor no puede controlar directamente la administración, pero sí estoy convencido de que una vez tengamos eso, yo no creo que ninguna de las administraciones a las que toquemos la puerta, tanto estatal como regional, obviamente el Cabildo, los ayuntamientos, estarán ahí para financiar cualquier tipo de proyecto de cara a la reconstrucción de la isla. Pues Borja Perón, muchísimas gracias, consejero, vicepresidente, por este ratito, por actualizar esas partes de obras y por analizar un poco, ¿no?, la situación en la que nos encontramos en la isla de La Palma y lo que vendrá en los próximos meses. Muchísimas gracias y ánimo con el trabajo. Muchas gracias a ustedes, como siempre.